Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bueno, la verdad es que el expresidente César Gaviria lo conocemos todos, entonces no los voy a cansar con su presentación. Fue presidente de Colombia del año 90-94, fue años claves y fundamentales en Colombia. Sí, precisamente en lo que fue presidente también de la Organización de Estados Americanos. Es un privilegio contar con él, conocer su experiencia. Está en la Comisión de Drogas y Democracia de América Latina, ha sido parte junto con otros expresidentes e intelectuales de gran talla como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa o el historiador Enrique Krause, entre muchos otros de esta comisión. E insisto, sus textos que ha escrito sobre el tema, esta comisión, son imperdibles, una reflexión intensa, apasionante de la realidad latinoamericana a partir de este paradigma, entre comillas, de guerra contra las drogas. Sin más, le doy la palabra al expresidente César Gaviria, como se merece. Es de verdad un invitado de lujo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya no queda en la mesa mucha gente por saludar distinta de ti. A todos los amigos y amigas que nos acompañan hoy. Voy a hablar de este tema y me voy a dar un poco de más libertades de las que se han dado mis antecesores. Quiero decir, voy a hablar con un poco de franqueza, que es como estos temas se deben abordar. Y comienzo por decir que voy a hacer referencias a la política actual de México sobre el narcotráfico, como en el pasado la hice particularmente en el gobierno del presidente Calderón, porque creo que tengo sugerencias que pueden ser útiles en este proceso. La guerra contra las drogas ha fracasado. Cuando iniciamos esta tarea de hablar de drogas hace unos 7 años tal vez, con el presidente Cardoso y con un grupo de intelectuales y de expresidentes, entre los cuales mexicano, además de los mencionados, estaba el finado Carlos Fuentes, y estaba también Ernesto Zedillo, y estaba el director de Reforma. Pero más allá de eso, cuando iniciamos este proceso, el tema de las drogas era un tema tabú. No el tema de la lucha contra los carteles, sino el tema del consumo de drogas era un tema tabú. El primer propósito que nos trazamos en la comisión fue quebrar el tabú, darle legitimidad al debate, no dejarnos intimidar con esa historia de que si uno habla de consumo de drogas y de opciones y de políticas alternativas, entonces es que es suave con las drogas, o es que es pro narco, que era un poco la mentalidad que existía y aún existe en muchos estamentos, para comenzar en los Estados Unidos, donde las figuras públicas, a pesar del movimiento casi telúrico que hay en ese país por la legalización de la marihuana, no se atreven a hablar del tema en ninguno de los dos partidos. De manera que eso era un tema tabú. Ya no lo es, afortunadamente. Ya está en boca de los presidentes en ejercicio.
hace un tiempo hubo una reunión en Cartagena y todos los presidentes que había allí de América, desde el presidente Obama hasta el último de los presidentes, expresaron que el tema más importante que tenían por hablar y comprometieron al presidente Santos a que realizara unos estudios y a la CICAD, era el tema de las drogas y que era necesario un cambio de paradigma. Y ya esto es dicho por los presidentes. Y eso es importante. Es importante porque se ha abierto el espacio para hablar de este tema con franqueza y para que las políticas públicas no estén basadas en dogmas ni en cosas que son como parte de una religión, estén basadas en hechos, estén basadas en investigación, estén basadas en evidencias, que es en lo que deben estar basadas las políticas. Tal vez lo más interesante que se ha hecho en estos años es el nombre que los europeos le han dado a su propia política, que es el tema de reducción de daño. Tal vez salvo Suecia, los demás la llaman así, porque en Suecia todavía hay una prohibición bastante estricta. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque en esto no hay ideales, ni hay políticas que puedan responder todas las preguntas. Lo que una sociedad hace es, yo hago esto o hago esto, ¿qué le hace menos daño a la sociedad? Y yo hago lo que le haga menos daño a la sociedad. Yo no hago lo mejor, ojalá existiera lo mejor. Lo mejor fue tal vez lo que buscaron las convenciones de Naciones Unidas, que era que íbamos a vivir en un mundo libre de drogas. Y lo han venido diciendo cada 10 años y lo repiten. Eso es una utopía, algo inalcanzable. Las sociedades todas históricamente han acudido a drogas de distinta naturaleza y pensar que vamos a vivir en un mundo sin drogas, que es en lo que está basado la política actual que se llama prohibición, la prohibición ya no es realista en absoluto. Y con el paso del tiempo lo único que ha ocurrido es que han crecido los consumos, ha crecido la producción, han mutado las sustancias de una manera impresionante y hay que salirse de ese paradigma. Hay una anécdota simpática, y es que cuando el vicepresidente Biden de Estados Unidos se viene a una reunión de presidentes centroamericanos antes de la cumbre de Cartagena, le preguntan: vicepresidente, ¿usted no cree que si liberamos, si hay legalización de las drogas, puede haber un problema muy grave? Dijo: no, pues sí, es muy probable que quedemos peor de lo que estamos. Bueno, ya empezamos por el reconocimiento de peor de lo que estamos, como quien dice, estamos en una muy mala situación. El presidente Santos le contesta: pues yo preferiría la liberación o la legalización a la situación en la que estamos, me parecería menos dañina. Pero ya estamos entrando en un terreno de relatividad y de reconocimiento de cuáles son las realidades. Los europeos han hecho toda clase de ensayos. Ustedes lo han oído en los bares, en Ámsterdam venden droga, en España se pueden sembrar unas matas de marihuana, en Suiza, para la droga más dura, la que es más difícil de combatir y de tratar, que es la morfina, si un ciudadano es productivo, va por la mañana al hospital, le ponen su morfina y se va a trabajar. Es una persona productiva, ¿para qué destruirle la vida? Ha llegado el pragmatismo de los suizos. Y eso sí ha empezado a mover a América. Yo celebro lo que hizo Uruguay. Celebro lo que hizo Uruguay, es un acto de realismo y de valor y de coraje del presidente Mojica. Y además no eludió un tema muy difícil, el de la producción y la distribución, que lo hubiera podido hacer.
Y yo quiero aquí particularmente en el caso de México hablar de algo que no podemos eludir porque es muy importante, y es lo siguiente. Una de las principales causas de inseguridad de nuestras ciudades tiene que ver con el consumo local de drogas, no con el tráfico internacional. Todos estamos de acuerdo en que Colombia y algunos países centroamericanos y México, el principal problema que tienen es el tráfico internacional, pero hay muchos problemas de consumo local de drogas que generan violencia y que generan inseguridad. ¿Y por qué? Por una razón supremamente simple. Uno no mete al muchacho a la cárcel porque tiene la dosis mínima, pero ese muchacho tiene que hacer un atraco para poder comprar esa droga. En ese momento quedan totalmente asociado el consumo de drogas con la inseguridad, y eso es tan válido que en Gran Bretaña consideran que más de la mitad, y yo tengo los datos, inclusive los detalles, más de la mitad de las cosas de inseguridad, de los robos y de los atracos, tienen que ver con esto, con la gente buscando plata para comprar drogas. Por eso, una política que simplemente descriminalice el consumo no es una política completa, es la mitad de una política, es recorrer la mitad del camino. La otra mitad del camino es apoyar a aquellas personas que son adictas, es ayudarle, es el enfoque de salud de que todos estamos hablando, que es el enfoque válido, y el enfoque de salud implica apoyar a aquellas personas que son adictas, someterlas a tratamiento, darles drogas si es necesario. ¿Y por qué? Por el bien de la sociedad, para que no haya tanta inseguridad, para que no haya tantos atracos. Hay que tener el coraje de reconocer eso. ¡Qué horror darle droga a los muchachos! Pues si los muchachos son adictos y tienen que cometer atracos, es mejor darles droga, y es mucho menos dañino para la sociedad que hacer así, hands off, y no, pues que eso pase, no importa. Sí importa. Las ciudades latinoamericanas hoy son las ciudades más inseguras del mundo, y eso no es un tema chico ni menor. El consumo local de drogas es tal fuente de inseguridad para nuestras ciudades que en Río de Janeiro y en Sao Paulo, donde se han aumentado significativamente los homicidios y la inseguridad, ellos no tienen la menor duda. Problema número uno, consumo local de drogas. Razón de la inseguridad, consumo local de drogas. Aquí en México hay cierto escapismo. No, si aquí casi no hay consumo de drogas. No, eso no es verdad. Eso es mentiras. O sea, con la abundancia de droga que circula por México, creer que aquí casi no hay consumo es una ingenuidad. Lo que pasa es que las estadísticas las llevan instituciones oficiales, aquí y en mi país y en la mayor parte de los países, que no tienen mayor interés en que la verdad aflore. Pero la realidad es esa. Sí hay consumo local, y tengan la seguridad que en el DF hay mucha más inseguridad por consumo local que por tráfico internacional. De eso no les quepa la menor duda, no les quepa la menor duda. Entonces, a esos problemas hay que buscarles solución. Ahora, eso no se llama legalización. Yo allí quisiera como comentarle al presidente Peña Nieto, por quien tengo además más gran admiración. La legalización no es una política, es un proceso. La legalización en realidad lo que significa es regulación, no que la gente consuma drogas ilimitadamente. No, eso se llama regulación. El presidente de Estados Unidos le dijo al New Yorker hace unos meses: oiga, ¿saben qué? De la manera como dicen las cosas, que las dice de una manera críptica y que no sea muy... Dice, yo francamente creo que la marihuana no hace más daño que el alcohol. Bueno, es que eso es verdad, la marihuana no hace más daño que el alcohol, esa es la realidad. No hay ningún estudio que diga lo contrario. Nadie sabe de muertos de sobredosis de marihuana.
genera mucho menos agresividad, y eso es evidente. Es mucho más peligrosa para la sociedad el alcohol que la marihuana. Entonces, ¿por qué se está hablando de eso? Porque quedó mal clasificada en Naciones Unidas, cuando hicieron la convención del 61 y la del 71, quedó mal clasificada, y entonces nos metimos en toda esta cosa de la prohibición de la marihuana, que ha generado unos efectos, una cantidad de muertos y de daños colaterales en nuestra sociedad impresionantes. Y si los americanos masivamente están votando por la legalización, francamente no veo por qué México no lo va a considerar. Yo sé que en el Distrito Federal eso ha avanzado, pero lo tiene que pensar el país, y lo tiene que pensar por otra cosa. Aquí solo se va a reducir la violencia el día que los Estados Unidos cambie de política. Uno nada se gana con decir, no, es que yo no creo en eso. Perdón, solo el día que los americanos manejen el tema de las drogas a punta de regulación, se van a acabar los miles y miles de muertos que hay en este país. Y aquí la gente no lo está diciendo, y el gobierno de México no lo está diciendo internacionalmente. El gobierno de México tiene mucho cómo influir la opinión de los Estados Unidos, y tiene la obligación de decir que los muertos de México son por la política que los Estados Unidos tiene en materia de drogas. Es por eso. Los decenas de miles de muertos son por eso. Y hay que tener el coraje de decirlo, no hay que irse por las ramas. Y eso mismo pasa en mi país. Los miles de muertos son por lo mismo. Y por eso, más allá de los temas de consumo local y de qué se hace para tener una política más racional y cómo se avanza y cómo se aprende, más allá de eso, nosotros tenemos que hacer que los Estados Unidos hagan su debate. Porque lo más impresionante que está pasando es que son los ciudadanos los que están haciendo avanzar esa sociedad. Los políticos andan con la boca callada. Los senadores republicanos y demócratas no dicen nada, nada. Se quedan callados en la boca cada vez que hay un referéndum. Y lo mismo pasa con los gobernadores. Eso es un acto porque ellos prefieren no hacer el debate. No, es que nosotros, los mexicanos y los colombianos y los centroamericanos, tenemos por lo menos el derecho a que los americanos hagan un debate. No puede ser que nosotros paguemos las consecuencias que estamos pagando y que los americanos se queden callados la boca y no hagan debate. En ese país ya no hay quien defienda la prohibición. A mí me preguntaban el otro día, oiga, presidente Gaviria, ¿y por qué ahora les dio a los presidentes por hablar de drogas y por hablar de legalización? Eso no pasaba antes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo dije, porque es que ya no hay quien defienda la prohibición. Eso se acabó. En Estados Unidos no hay quien defienda la prohibición. Ya no hay, ya no queda tampoco gente que la defienda. Esto es indefensable. Muy pocas personas defienden la prohibición en los Estados Unidos. Son grupitos pequeños, pero aún personas, por ejemplo, de nuestra comisión, es tal vez la persona más respetada del establecimiento económico de Estados Unidos, el señor Paul Volcker. Pues yo creo que no hay más respetada. Y sin embargo, él está aquí con nosotros, convencido. Hace un rato hablamos del editorial del New York Times. El New York Times lleva un buen rato hablando de esto. Ya hizo una reunión de todo su board editorial. Dijo, bueno, nos vamos a jugar. Esto es lo que este país tiene que hacer. O sea, estamos metidos en una cosa que no salió, que ya nunca salió, que no sirve, que solo causa daños. Vamos a darle con toda la claridad y la contundencia. Todos los periódicos económicos de Estados Unidos, los que circulan allá, el Financial Times, el Wall Street Journal, todos esos periódicos, el Economist, todos ya están trabajando por lo que ellos llaman legalización, que en realidad es regulación. Entonces ya va siendo la hora de que nos despertemos y va siendo la hora de que exijamos que por lo menos el debate se haga y que las figuras públicas de Estados Unidos tomen posición,
que no pasen calladas, porque no hay derecho a que con el nivel de problemas que tenemos acá, ellos sencillamente se queden callados la boca. En Estados Unidos ya es muy difícil salir a decir yo defiendo la prohibición, no, ya poca gente cree en eso. Sobra decir que en Europa eso no existe, salvo en Suecia, o sea, eso sí, existen Naciones Unidas, infortunadamente, en unas instituciones que hay en Viena, la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, y un board que tienen allá alrededor de eso. Ellos son los únicos que defienden la prohibición. ¿Y por qué? Porque allá se sientan las autoridades antinarcóticos, y obviamente esa es su obligación. ¿Qué más van a decir? Y de allá no van a salir soluciones. O sea, el que crea que de allá va a salir una solución, pues está equivocado. Uno no puede reunir las autoridades antinarcóticos para esperar que le hablen de estos temas. Pues no. Yo celebro que en un par de años en Naciones Unidas vaya a haber una sesión especial, entre otras cosas fue iniciativa de México. De ahí no van a salir soluciones, de ahí va a salir un debate. Va a salir un debate que va a ser útil, que va a llevar este debate a nivel de todos los jefes de Estado. No hay que esperar ni cambios de convenciones ni cosas parecidas, eso es inalcanzable. Lo que hay que esperar es una interpretación más flexible de las convenciones. Y cuando yo digo una interpretación más flexible, voy a citar un caso reciente que fue dramáticamente estúpido. Cuando hicieron que Bolivia tuviera que denunciar las convenciones de Naciones Unidas, las denunció, y después de que las denunció, volvió y dijo, recíbanme con estas reservas, y entonces la recibieron con esas reservas. O sea, es la cosa más ridícula que yo he visto en la vida. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un consumo ancestral de cocaína, que todo el mundo sabe que la mastican. Pues no, los señores de Viena no podían aceptar que en Bolivia hubiera esa situación, y eso en las convenciones decía que había que acabar con toda la coca, y no podían aceptar el consumo ancestral de drogas que existe en Bolivia. Y la estupidez llega hasta obligar a Bolivia a denunciar las convenciones para dar ese paso. ¿Cómo al Uruguay le caen ni siquiera por el tema del consumo? Pues porque con qué autoridad, eso está pasando en todas partes y pasa en Europa. Es por el tema de la producción, porque en un acto de inteligencia dijeron, no, esto si no resolvemos el tema de cómo se distribuye, pues no resolvemos nada. Y tuvieron la inteligencia, entonces se le vinieron con todo a Uruguay. A Estados Unidos no le dicen nada, no se atreven a decirle nada. El uso recreativo de la marihuana de Estados Unidos no merece una palabra de las señores autoridades de Viena de Naciones Unidas, pero eso sí, a Uruguay le cayeron con todo, a Uruguay le cayeron con todo, con los Estados Unidos no son capaces de meterse. Y además Estados Unidos ya no tiene, Estados Unidos tomó la decisión de la legalización del uso recreativo de la marihuana en los dos estados que ustedes saben. Por 4 meses, 6 meses, nadie en Estados Unidos dijo nada, ni el presidente, ni el secretario de Justicia, ni el Departamento de Estado, entraron en un letargo, todo el mundo esperando. Yo recuerdo que decían, los embajadores de Estados Unidos están esperando instrucciones de qué decir, no tenían nada que decir. Tuvieron que decir el día que el presidente Obama dijo, oiga, ¿saben qué? Háganlo y traten y ensayen y cuiden la legislación federal y vayan recorriendo el camino. Y en ese momento lo empezaron a hacer. ¿Y sabe qué? No le pasó nada al presidente Obama, nadie lo criticó siquiera, porque así de pobre es el debate. El presidente Obama sale a decir eso y nadie le dice nada, no le dijeron absolutamente nada. El señor Pat Robertson, que es un ilustre republicano, ya como de 90 años, una figura importantísima en el Partido Republicano, salió un día y dijo, no, miren, yo estoy leyendo en los periódicos que es que vamos a tener que construir más cárceles para la gente que consume marihuana y que consume drogas, y que no hay plata para la educación. No, esto ya no más. Vamos a liquidar este tema, o sea, esto no podemos seguir actuando de esa manera. Nadie le contestó. En el Partido Republicano nadie se atrevió a contestarle nada, porque eso es lo que está pasando allá, no se atreven a hacer ningún debate.
no se atreven. Y yo creo que nuestra obligación es buscar una manera de que haya debate para que este problema se resuelva antes, porque México no puede esperar por décadas que ese lío sigue. Y yo digo que México no puede esperar por décadas porque voy a citar cifras de muertos, de cómo ha subido en México, de cómo están en un nivel que ya es preocupante y que no es el del pasado. Por allá hacia el segundo año del gobierno del presidente Calderón, el número de muertos en México era 8 tal vez, el punto más bajo de la historia. Y cuando él empezó a aplicar su política se decía, no, pero es que este no es un país inseguro. Bueno, hoy México está en 22. Hasta allá se subió. México está en 22 muertos por 100.000 habitantes. Brasil está en 25. Ya se subió hasta 25. Y Colombia hasta 30. Obviamente en Centroamérica 60, 70. Pero esos ya son niveles que no son tranquilizantes. Eso quiere decir, este país, más allá de las políticas, ya empieza a tener un nivel de homicidios bastante preocupante. Ya no es como en el pasado que decían, no, es que no son sino 10. No, ya son 22. Entonces aquí ya hay un problema de seguridad grave. Y a mí me parece que no se está haciendo lo suficiente. ¿Y por qué me parece que no se está haciendo lo suficiente? Lo voy a decir con cierta crudeza. Yo no tengo discrepancias con que el presidente Calderón haya tratado de contener una cosa que ya había que pararle en algún punto. O sea, que fue lo que nos pasó en Colombia con Pablo Escobar. Esos tipos se vuelven tan poderosos que llega un día en que eso se vuelve un problema militar. Si uno no puede hacer nada sino enfrentarlo. Pero dejaron de hacer muchas cosas. En el tema de la policía, México todavía no ha dado todos los pasos que debía dar. Sí, debe haber policía federal y debe haber mucha más policía federal y gendarmes y todo, entrenados de manera militar como los policías de Colombia. ¿Y por qué? Porque a las organizaciones criminales no se les puede hacer frente sino con gente preparada de manera militar. Uno no le puede hacer frente con policías de los de la calle, porque eso no le funciona, eso no sirve. Y yo creo que la principal razón para dar ese paso no puede ser que es que la policía local es corrupta, no, esa es una argumentación equivocada. La principal razón es que se necesita policía entrenada de manera militar. Inclusive mucha de la Policía Federal de México se ha entrenado en Colombia. Es más, ni siquiera es una policía entrenada de manera militar, es una policía entrenada como fuerzas especiales, entrenada para combatir, entrenada para operaciones peligrosas y de rescate. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es la manera de acabar con el secuestro, entre otras cosas. Si uno entrena a la gente para eso, acaba con el secuestro. Yo les quiero decir que en mi país, hace un poco más de una década, había 3.500 secuestros, todos declarados, porque allá todo se declara, allá no es como aquí que la gente le da miedo, no, allá se declaran todos los secuestros, y hoy no alcanzan a 200, esa vaina se acabó. Se acabó porque la policía está entrenada y bien entrenada para eso, y se acabó, está desapareciendo por completo, no el tráfico de drogas, no, el secuestro. Y yo veo que ese proceso en México va lento, que las razones por las cuales hay que hacer eso no son como muy claras, inclusive cuando salió lo de la gendarmería no decía muy bien para qué eran, y que eso es distinto de los policías federales. Bueno, lo que quieran hacer, pero ese proceso va mucho más lento de lo que debería. Y lo otro que va lento es lo siguiente, yo les quiero contar a ustedes cuánto invierte Colombia en seguridad. Colombia invierte en seguridad entre el 5,5% y el 6% de su producto. México apenas el 1, o el 1,2 o algo así. Algún día se van a tener que dar la pela de invertir más en seguridad si quieren tener un país más seguro y si quieren ponerle freno a ese tema de crecimiento de la inseguridad y de los homicidios que están viviendo. Porque es que este tema del narcotráfico es un tema que tiene los dos lados. Sí, hay que hablar de regulación y de legalización
y de acabar con los mercados ilegales y de movernos a mercados regulados, pero también hay que prepararse para enfrentar, allá tenemos un problema que tiene que ver con el tráfico internacional y allá hay que ser eficiente. Y otra cosa que no ha hecho este país, ha hecho muy poco en justicia, qué pena, pero muy poco. O sea, pasan los años y no se hace nada. El enriquecimiento ilícito por el cual en Colombia le quitan los bienes a los narcos sin condenas, sin condena penal, y se los quitan porque van detrás del bien, no van detrás de las personas. ¿De dónde sacó la plata para comprar este bien? No lo puedo probar, adiós bien. Obviamente no se le aplica sino a los narcos, eso ha sido tremendamente eficaz en Colombia. Lo otro que este país empieza a necesitar son testimonios secretos en los casos de narcotráfico. O si no, ¿quién va a ir a declarar a la Procuraduría? Nadie. Nadie. Necesitan instrumentos para hacerle frente a ese problema. O si no, se van a quedar conviviendo con esos carteles ad infinitum. El presidente Calderón extraditó a Estados Unidos algo como 300, yo no sé cuántas personas de México, extraditó todo el que pudo. El presidente Uribe extraditó mucho más de 1000. ¿Y por qué? Porque ya estaban en las cárceles. Y porque es que aquí abusan de la figura del arraigo y no investigan y no llegan a condena con los narcos, y eso es un error tremendo. Que otras cosas, en la pasada administración al final ocurrió eso. Abusaron de la figura del arraigo, cree que todos lo resuelven con el arraigo y después lo sueltan. Eso es un error gigantesco. Eso lo único que hace es estimular más la violencia. O sea, porque la gente no puede depender de que la casen como un animal y la maten. O sea, lo que tiene que tener al frente es la justicia y la cárcel, y meterlos a la cárcel. Los narcos colombianos hoy todos negocian con la justicia de Estados Unidos. Nadie negocia con la justicia colombiana porque le tienen más miedo a la justicia colombiana que a la justicia de Estados Unidos. Ni un solo narco se le entrega a la justicia colombiana. Todos se le entregan a la justicia de Estados Unidos, que es mucho menos, que los castiga de manera mucho menos severa, y es algo, inclusive un problema grave que tenemos en este momento, porque no sabemos qué hacer con eso, porque a veces no nos los devuelven, y porque a veces muchos otros crímenes quedan en la absoluta impunidad. Este país está haciendo muy poco en materia de justicia, y eso es un gran error para la seguridad y para la lucha contra el narcotráfico. No ha creado instrumentos especiales, ha abusado de la figura del arraigo, y eso es algo en lo que tienen que trabajar. No vas a sentarnos a hablar de cómo debe ser la política de consumo, de cómo hay que llevarla hasta la regulación, todo lo que se pueda, lo más que se pueda. Obviamente hay que experimentar, hay que ensayar, nada es perfecto, no hay políticas perfectas, todas tienen inconvenientes. Tal vez los que más ambiciosos han sido son los amigos de Portugal. Los amigos de Portugal en el año 2001 cogieron y dijeron: para todas las sustancias, está abierto nuestro sistema de salud, está abierto nuestro sistema hospitalario, todo el que necesite ayuda y apoyo, aquí está el sistema. Y hasta el sol de hoy, o sea, la violencia disminuyó, los consumos no se dispararon, nada dramático pasó en ese país, los promedios de consumo en Europa son mucho más bajos que en Estados Unidos. Por eso esa teoría de que es que si uno regula en vez de combatir, entonces que se van a disparar los consumos, no es verdad. Y el ejemplo es muy claro, vaya a Europa, a ver qué pasa, a ver si se han disparado los consumos. Entre otras cosas, por algo que ya empieza a ser cada vez más claro. Entre los muchachos de Estados Unidos, cuando les preguntan qué es más fácil conseguir, marihuana o alcohol, todos contestan que marihuana, todos. Es mucho más fácil conseguir marihuana que alcohol. ¿Qué política es esa? ¿Para qué sirve eso? O sea, eso es un hazmerreír y una burla a la justicia, eso no sirve para nada. Vean, les voy a contar un problema y voy a tratar de terminar porque sé que empiezo a estar corto de tiempo. Les voy a contar un problema que hay en la costa este de Estados Unidos, y ustedes lo han visto en los periódicos, ¿no? El consumo de morfina, que se les ha disparado tremendamente y empiezan a tener sobredosis, y se les murió un actor muy conocido, y tienen una oleada de consumo de
de morfina. ¿Por qué? Ya descubrieron por qué. Porque la gente le da mucho trabajo conseguir las prescripciones de pastas para dormir y de pastas calmantes, porque allá es muy estricto y allá tienen unos controles muy severos. Entonces, en vez de aligerar esas prescripciones o aceptar que la gente a veces se vuelve adicta a ese tipo de drogas, la gente va y compra morfina en la calle, que es mucho más fácil, y tienen una oleada de consumo, un efecto indeseado, no buscado, del control tan estricto que tienen sobre las prescripciones de calmantes y de pastas para dormir y de eso. Y ese es el fondo del problema. Entonces, uno no puede hacer política simplemente que los principios, no. Los resultados, ¿qué le hacen menos daño a la sociedad? ¿Cómo hacemos que disminuya la violencia? ¿Cómo hacemos que disminuya la corrupción? ¿Cómo hacemos para que se respeten los derechos humanos? Nada de aceptar que nuestras políticas se miden en cuántas personas van a la cárcel, en cuántas toneladas de marihuana se capturan. No, esos indicadores no nos sirven como indicadores de si la política es buena o mala, y yo espero que los americanos empiecen a cambiar también. Ellos miden la eficacia de su política si el precio de la droga en Los Ángeles sube 30%, y dicen, ¡qué éxito! ¿Éxito para qué? En México eso solo significa que va a haber más muertos, que el negocio creció. Eso no es un éxito, qué pena, será éxito para la policía, pero para México es un desastre que el precio de la cocaína suba en las calles de Los Ángeles. Entonces vamos a tener que empezar a ponernos de acuerdo en cómo se miden las políticas. Y México, si alguna cosa tiene que hacer, es eso, sentarse con los Estados Unidos a ver cómo se miden los resultados de las políticas. Y no se pueden medir exclusivamente en gente que va a la cárcel, ni en ni en droga capturada, ni cosas parecidas, porque eso lo único que finalmente consigue es que el negocio se vuelva más grande, más ilegal, que haya más muertos y que el problema de México se agrave. Eso es un camino que hay que empezar a recorrer más allá de nuestras propias creencias. Y yo les quiero recordar una cosa, los documentos que hablan de muertes en la guerra contra las drogas en los últimos años dicen que hay más de 100.000 muertos por la guerra contra las drogas. Bueno, pues este país ha puesto más de 60.000 de los más de 100.000. Y entonces uno dice, oiga, pero es que sí está como desequilibrado esto, ¿no? Muy fácil, así, ¿no? La guerra contra las drogas, la inmensa mayoría de los muertos de hoy los está poniendo en México. Y eso es una cosa absurda, y es una cosa frente a la cual este país tiene que reaccionar y exigirle a la comunidad internacional que tome más en serio estos temas. Entre otras cosas, los europeos están empezando a despertar. Ellos tienen políticas totalmente distintas de Estados Unidos. Ay, pero les da pereza pelear con Estados Unidos. Les da pereza, mantienen tantos otros temas que sencillamente pasan callados. Yo espero que en la reunión de dentro de 2 años de Naciones Unidas los europeos vengan y digan, no, sí, esto hay que cambiarlo, somos solidarios con los otros países de Latinoamérica, esto hay que cambiarlo. No se pueden, y aquí termino, no se pueden cambiar las convenciones. ¿Por qué? Asia es otro mundo. Es muy difícil vender estas políticas en Japón, o en Rusia, o al Vaticano, o a los países árabes, o a Irán. O sea, en esos países hay pena de muerte. Esos países están bajo el trauma de la guerra del opio, algunos. Entonces, tratar de conseguir un gran acuerdo internacional es algo que se nos escapa. Hay que hacer el debate, pero hay que tomar las decisiones. El que se siente a esperar a que le cambien las convenciones, se quedó esperando toda la vida. Gracias por la invitación. Creo que apenas medio toqué los temas, pero muy amable. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.